Hola a todos, bienvenidos al curso Nuestra Identidad. Como siempre decimos al inicio de nuestro curso, este curso está diseñado para dar criterio a las personas que quieren pertenecer a nuestra organización. El día de hoy vamos a ver la lección número 7, ya hemos pasado por 6 lecciones. Vimos quién es Unánimes, cómo se congrega, cómo está organizada. Vimos las 5 solas, o sea, las doctrinas fundamentales de la salvación bíblica. Vimos TULIP, o como les llamamos, las doctrinas de la gracia, lo que Unánimes ve de las Sagradas Escrituras. Analizamos la Trinidad, quién es Dios. Y también vimos la doctrina del ser humano, la caída y todo el tema del libre albedrío. El día de hoy es la lección número 7 y le hemos llamado la doctrina de la salvación. Y partimos de un principio. Como ya vimos en las 5 solas, si recuerdan aquella lección, dijimos que la salvación es de Dios porque es por gracia solamente, dada por la fe, que es un don de Dios solamente, a través de Cristo solamente y para la gloria de Dios solamente. Por tanto, la base sobre la cual se construye, el cimiento sobre el cual se edifica nuestra salvación es la redención de Cristo, o sea, su muerte sustitutiva, el mérito de su sangre vertida en nuestro favor, su vida santa cuando estuvo como ser humano en la tierra previo a su muerte, vivió una vida perfectamente santa, y sin duda alguna, la base de nuestra salvación no es sobre nuestros méritos u obras de justicia que nosotros vayamos a hacer. Entonces la Biblia nos enseña que de alguna manera hay un orden, hay como no sé si es una cronología de cómo es que opera o funciona la salvación en el ser humano. A esto se le ha llamado en un término latín ordo salutis. ¿Y qué es lo que nos dice ese orden? Como el ser humano es incapaz de elegir, Dios elige. Como el ser humano es capaz de nacer de nuevo en sí mismo, Dios lo hace nacer de nuevo, lo regenera. Como el ser humano es incapaz de buscar a Dios, Dios lo llama. Como el ser humano es incapaz de justificarse a sí mismo y lucir justo ante Dios porque su naturaleza es pecaminosa, Dios lo justifica. Como el ser humano tiene una imposibilidad pavorosa de pecar, Dios lo santifica. Y al final de los tiempos, Dios lo va a glorificar para que viva con él eternamente. Ese es el orden de la salvación. Y la Biblia no enseña que existe otro instrumento para la salvación de las almas, salvo la muerte redentora de Jesucristo. Es la obra de Jesús en la cruz, aplicada a los creyentes, por gracia solamente, a través de la fe solamente, en Cristo solamente, para la gloria de Dios solamente. Ahí tenemos en la filmina un diagrama que puede explicar con un poquito más de detalle todo lo que acabamos de decir. Partamos del principio. La elección divina. Esta es una doctrina que ha separado a la Iglesia, yo diría que tal vez un siglo después de la Reforma Protestante del siglo XVI, porque es una doctrina que no todo el mundo comprende bien. La elección es un acto de Dios a través del cual, antes de que el mundo existiera, de que el universo fuera creado, Él escogió para que Cristo salvara a aquellos a quien Él gentilmente va a hacer nacer de nuevo, salvar y santificar. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo es que Dios elige? Bueno, es que alguien tiene que elegir porque el ser humano no elige. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados. El ser humano tiene una naturaleza que es proclive a desobedecer a Dios. El ser humano no busca a Dios. Si Dios no elige, nadie se salva. Absolutamente nadie se salva. El tema de los niños es interesante porque los niños nacen con nuestra naturaleza pecaminosa. Nacen con nuestra naturaleza caída. Son egocentristas desde el día 1 y crecen siendo egocentristas. Todos nosotros lo fuimos. Entonces no hay tal cosa como alguien inocente. Por lo tanto, cuando Dios aplica su gracia salvífica, es una gracia que evita que las personas electas se condenen, porque no hay nadie que se salve.
Por eso Dios tiene que elegir. En ese proceso de elección, entendemos que Dios elige por su soberanía. Por eso la elección es divina. No está condicionada a quiénes son las criaturas, o qué hacen las criaturas, o cómo se conducen las criaturas, o qué mérito tienen las criaturas. No es que Dios observó desde antes de que el mundo existiera y vio para el futuro, y allá en el futuro vio quienes iban a llevar una vida buena y cristiana, y que por el libre albedrío que ya enseñamos que no existe, iba a entregarse a Cristo y los eligió con base en ese criterio. El problema es que la Biblia, en la carta a los Romanos en el capítulo 3, nos dice que no hay ningún ser humano que busque a Dios. Ni uno. Entonces, si Dios va a ver al futuro, a ver quién lo busca, no va a encontrar a nadie. Si Dios va a elegir con base en aquellos que van a tener una vida recta y cristiana en el futuro, no va a encontrar a nadie, porque todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura. Entonces, ni hay santos, ni hay rectos, ni hay gente que voluntariamente se va a entregar a Cristo por su propia decisión. Eso no existe. Entonces, si Dios va a ver hacia el futuro, no va a encontrar a nadie y por lo tanto, ningún ser humano se salva. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Elige soberanamente. Decreta antes de que se hicieran todas las cosas quiénes se van a salvar y como resultado, por exclusión, quién se condena, tomando en cuenta únicamente su propio consejo y voluntad para su creación. Y en esto yo quiero hacer una distinción porque hay dos posiciones, digamos, en este tema de esa elección soberana. El ser humano en sí mismo, todo es culpable y por lo tanto todo el ser humano está sujeto a condena. Como no hay quien busque a Dios, como no hay quien haga lo bueno, porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, si Dios aplica su justicia, todos nos condenamos. No se salva ni uno solo. Ni uno solo. Entonces, el ser humano merece condenación. El ser humano no merece salvación. No ha hecho un solo acto que haga que Dios esté obligado a salvarlo. El ser humano merece condenación. Y el ser humano se va a condenar, gustosamente. No es que va a ir lamentándose viviendo la vida de condena. Él va a vivir la vida gustosamente y se va a condenar. Ahora bien, el hecho de que Dios elija a unos para salvación no está forzando a los otros a que hagan actos de condena. Los otros hacen sus actos de condena porque así les gusta, no quieren obedecer a Dios, no quieren hacer lo bueno. O sea, Dios sencillamente los deja ser como son. En donde interviene es en aquellos que elige y los interviene, los hace nacer de nuevo, les cambia la disposición del corazón, los hace ver su realidad. Todas las cosas que hemos hablado antes. Por lo tanto, no es que Dios hace que el ser humano peque para condenarlo. Porque además la Biblia dice, Cristo dice que todo el que viene a mí no lo echo fuera. Si todos quisieran venir a Cristo, todos esos se salvarían. El punto es que ninguno quiere venir a Cristo. Y por lo tanto ninguno se salva. Si no hay una acción concreta de Dios para traerlos a Cristo, ninguno se salva. Entonces, con elegir a algunos que Él va a hacer aquella acción, de forma pasiva, está eligiendo a otros para condenación. Por tanto, es la persona con su corazón cambiado, con una disposición diferente, debido a que ahora el Espíritu Santo lo hizo nacer de nuevo, la que entiende su realidad, y no es que viene a garrotazos a entregarle su vida a Cristo, entiende su realidad, en su desesperación, en su sufrimiento, se entrega a Cristo. Pero esta elección divina no contradice ni niega la responsabilidad del ser humano. El ser humano va dispuesto a aquellos que han nacido de nuevo y han entendido su realidad, va a entregarse a Cristo como su Salvador y Señor. Y aquellos que no lo van a hacer, porque así son y así les gusta hacer y así continúan siendo, ellos también son responsables de su condenación.
Además, en todo este tema de la elección divina, en todo este tema de esa gracia, o sea, de ese don inmerecido, Dios no solamente elige el destino, sino también elige la forma en cómo Él trata a aquellos que va a elegir para salvación. O sea, elige los medios. Elige el destino y elige los medios. El término elección divina también habla de un llamado eficaz. Todos aquellos que Dios llama eficazmente vendrán en fe, y todos los que vienen en fe, el Dios Padre poderoso los recibe a través de Jesucristo. Dios, como decíamos antes, elige el propósito y el fin, llámese las causas primarias, la salvación del ser humano. Y también la secundaria, los medios a través de los cuales el ser humano viene a Cristo. De hecho, el Señor dejó a la iglesia en la tierra para que predicara el Evangelio y vinieran a Cristo aquellos que fueron elegidos. Si no hubiera iglesia en la tierra, no había quien predique el Evangelio. Dios eligió a través de la predicación del Evangelio el medio a través del cual la gente se salva. Entonces, muchos de estos medios, Dios usa al ser humano y por lo tanto le asigna una responsabilidad para ir allá a revelar la voluntad de Dios que está claramente descrita en las Escrituras. Y nos va a dar a la iglesia recursos. Todo tipo de recursos. Y nosotros, como buenos administradores de los recursos divinos, vamos a tener que rendir cuentas del manejo de esos recursos. Pero no nos engañemos. Dios elige, y eso no quiere decir que la iglesia no tenga que salir a predicar el Evangelio. Porque alguien podría decir, ¿pero qué necesidad tiene si ya están electos? Si Dios los eligió. Toda. Porque el medio que Dios eligió es la entrega a Cristo a través de la predicación del Evangelio. Entendiendo quién es Cristo y cuál fue la obra de Cristo en la cruz. Entonces sí, la iglesia tiene una responsabilidad de predicar el Evangelio. A toda criatura. Porque la iglesia no sabe quién es elegido y quién no. Dios sí lo sabe. Y la elección divina no es, por favor, no lo pensemos así, simplemente basada en una soberanía abstracta o arbitraria o aleatoria, o una rifa, o como alguien dijo, me saqué la chapita con mi nombre. Esto no es así. No es por suertes. Él elige con todo su carácter, todos sus atributos. Dios es soberano, Dios es rey, Dios es supremo, pero ejerce su soberanía y su supremacía en consonancia con sus otros atributos. Él todo lo sabe, por eso es omnisciente. Él es un Dios perfectamente justo y sus actos son justos, por lo tanto ejerce justicia. Él es un Dios perfectamente santo, no soporta ni admite la maldad delante de Él. Es un Dios absolutamente sabio porque no solamente conoce todo y sabe todo, sino que su voluntad lo lleva a aplicar ese conocimiento sabiamente. Además es un Dios lleno de gracia, es un Dios lleno de... tiene la voluntad de dar el favor divino y es una expresión maravillosa en su esencia, que Dios es amor. Es por tanto la soberanía una exaltación de la voluntad de Dios de una manera que es consistente con su carácter, o sea, con el resto de sus atributos. Y todos esos atributos han sido revelados en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ya que vimos la elección divina, ya vimos que Dios elige desde antes de que todo el mundo existiera, veamos el medio a través del cual, o cuál es el transporte, o qué es lo que Él usa para elegir. Lo primero que vamos a ver es la predestinación. Predestinación quiere decir la fijación anticipada del destino. O sea, la etimología de la palabra pre es antes, destinación, destino, y por lo tanto tenés un destino fijado. Esa es la predestinación. Y la Biblia lo que nos enseña es que a todos aquellos que Dios eligió, Dios va a predestinar. Dios va a fijar su destino, porque Dios no se equivoca. Si Dios dijo que María está predestinada para salvación, es porque María fue elegida por Dios desde antes de la fundación del mundo, y Dios va a hacer lo que se requiere hacer para que María sea salva. Porque está predestinada para salvación. Entendemos que Dios solo tiene un hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, su Hijo unigénito,
Pero todos los que venimos a Él a través de Jesucristo, somos hijos adoptados, así es como la Biblia nos llama a nosotros, hijos elegidos o hijos adoptados, porque en su soberanía elige y en su gracia salva. Y dice que eso pasó desde antes de que el mundo existiera, y que fuimos elegidos, adoptados y predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hay una analogía muy linda con el libro de los vivos en las Escrituras, que se llama el libro de la vida del Cordero. Y lo que la Biblia nos enseña es que nuestro nombre fue escrito allí desde antes de que el mundo existiera. O sea, en ese libro están los nombres de todos aquellos que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Bien, una vez que Dios elige y predestina, Cristo ya muere en la cruz, las personas nacen, crecen y mueren a lo largo de la historia, pero en vida llega un momento en que el Espíritu Santo toca a la persona que espiritualmente está muerta, la hace vivir, le da vida, le cambia su naturaleza muerta por una naturaleza viva. A eso se le llama en las Escrituras el nuevo nacimiento, y es lo que Cristo le explicó a un maestro fariseo que se llamaba Nicodemo, que está registrado en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y esta obra sobrenatural del Espíritu de hacerlo nacer de nuevo es instantánea y es lograda únicamente por el Espíritu Santo. El ser humano no interviene en su nuevo nacimiento. Como no intervino en su nacimiento natural, tampoco interviene en su nacimiento espiritual. Y por tanto, la persona tiene que nacer de nuevo con tal de darse cuenta del nivel de pecado que tiene, puede arrepentirse y decir, yo voy a cambiar de rumbo, voy a vivir una vida que le agrade a Dios, y como resultado de eso reciba el don o el regalo de la fe salvífica y deposite su fe en Jesucristo para salvación. Por lo tanto, ese nuevo nacimiento es anterior a la fe salvífica que va a hacer que esa persona deposite su fe en Cristo. Porque los muertos no tienen fe. Y si la persona estaba muerta en sus delitos y pecados, no puede tener fe. Necesita ser renacida de nuevo, necesita ser regenerada para poder tener fe y entregarse a Cristo. El tema es que lamentablemente se enseña a la inversa. Se enseña que yo en fe creo en Cristo y cuando creo en Cristo se me hace nacer de nuevo. La Biblia no enseña eso. El nuevo nacimiento es una obra del Espíritu. No es una obra mía, no es una decisión mía. Es el Espíritu Santo que, como soberanamente, aquellos que fueron elegidos y predestinados, hace nacer de nuevo. A ese lo prepara para que la iglesia, algún miembro de la iglesia venga y le predique el Evangelio para que tenga vida eterna. Entonces, este regenerado, este nacido de nuevo, es convencido de pecado por el Espíritu Santo, dice la Escritura. También le produce la tristeza que es para arrepentimiento, también dice la Escritura. Le habilita para responder con fe que es impartido por el Espíritu Santo, dice la Escritura. Y entonces se le revela la cruz de Cristo, quién es Cristo y qué hizo Él, a partir de que la iglesia se la revela. Y esa persona entonces es salva. Por eso negamos rotundamente que la fe sucede antes que la regeneración o el nuevo nacimiento. Ahora vamos al arrepentimiento. El término arrepentimiento que estamos acostumbrados nosotros, me arrepentí de hacer eso, en realidad viene de la palabra griega metanoia, que significa dar marcha atrás, cambiar de rumbo o cambiar mi forma de pensar. Nosotros, en nuestra condición de muertos, en nuestro pecado, no deseamos cambiar de vida. Deseamos quedarnos en nuestra vida porque el pecado es placentero. Nuestro problema no es que no sabemos quién es Dios, es que moralmente no queremos que Dios sea nuestro Dios. Entonces, para nosotros arrepentirnos, o sea, para nosotros desear cambiar de vida o cambiar de conducta, el Espíritu Santo tiene que provocarlo y por lo tanto también es una acción de gracia.
Es un acto divino que produce en nosotros la conciencia de nuestra barbaridad de vida, nuestra culpa, y nos da el arrepentimiento para salvación. En todo el Nuevo Testamento se nos habla de que el arrepentimiento precede al perdón. Así como Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, porque detrás de él venía Cristo, Cristo predicaba el perdón y la salvación. Entonces siempre el arrepentimiento, la conciencia nuestra de nuestra condición y nuestro deseo de cambio de vida precede en mucho el perdón. Y ahora, después del arrepentimiento, se nos da la fe para creer. Esa fe llamada fe salvífica, lo que en la Biblia podemos derivar 4 posibles significados de la fe. Primero, por supuesto, es creer. Es creer en algo o creer en alguien, eso es fe. Yo creo en él. Lo segundo es que como creo, confío. Yo no puedo confiar en alguien en quien no creo, pero podría solo creer y no confiar. Entonces, el segundo tipo de fe es una fe de confianza. Y como confiamos, entonces le debemos lealtad a aquel que hizo lo que hizo para darnos nuestra salvación y porque creímos en él, confiamos en él, entendimos qué hizo y ahora le soy leal. Y una vez que entiendo todos aquellos conceptos me pongo a servirle. O sea, soy militante. Son 4 términos maravillosos que conforman el concepto completo de fe. ¿Cómo funciona todo esto? Ahí hay un grafiquito que más o menos nos puede ayudar a explicar esto. A nosotros se nos es revelado todo el misterio de la salvación y la condición del ser humano. Eso nos da conciencia de nuestra condición, que es terrible. Y por lo tanto, esa misma conciencia nos hace buscar a alguien que nos salve, porque nosotros necesitamos que alguien nos salve, porque la conciencia nos hace entender que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces, la revelación divina nos da conciencia de nuestra condición, lo cual nos hace entender que tenemos una necesidad imperiosa de un Salvador. La Escritura y la Iglesia nos muestra tal Salvador, creemos en Él, confiamos en Él y le servimos. Ese es un poco el ciclo de la fe salvífica. Y esa fe es un don de Dios. Es una de las características de la persona santa que está del carácter de Cristo y la persona que, como el carácter de Cristo se nos traslada, que está en la carta a los Gálatas capítulo 5 y también en el capítulo 2 de la carta a los Efesios se nos habla que la fe es un don de Dios. No es de nosotros, no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se haga, se glorifique con eso de que tuvo la fe y por lo tanto se salvó, cuando esa fe es un regalo. Dice la Escritura que por gracia somos salvos, por medio de la fe. O sea, tanto gracia es un regalo como la fe es un regalo, que es un don de Dios o un regalo de Dios. Y esta fe opera en la persona para creer en aquel a quien se le predica como Jesús el Cristo, o sea, el eterno Hijo de Dios, hecho hombre, que murió una muerte expiatoria, o sea, murió en nuestro lugar por los pecados de su iglesia. Confiamos enteramente nuestra vida y se la entregamos a Jesucristo. Le somos leales hasta la muerte y le servimos para expandir su reino aquí en la tierra. Y a todos estos que fuimos elegidos, que fuimos predestinados, que se nos dio el Dios de la fe, el don de la fe, perdón, todo esto, en todas las épocas, nos hacen un llamado que es irresistible. ¿Por qué es irresistible ese llamado? Porque si nuestro corazón, si nuestro ser siguiera siendo un corazón de piedra, sin vida, no podemos atender el llamado. Pero ese llamado viene después de que fuimos regenerados y después de que nos fue dado el don de la fe. Y por lo tanto la disposición de nuestro corazón cambió. Ahora estamos preparados por el Señor para escuchar su llamado. O en palabras de la Biblia, nos cambió un corazón de piedra por un corazón de carne que ahora siente. Y una vez que tenemos esa disposición, somos justificados. La justificación es un término legal, es un término judicial. Es ser declarado justo, es ser declarado inocente. Y Dios hace esa declaración
a aquellos que depositaron su fe en Cristo y se entregaron a Él como su Señor. Se arrepintieron de su pecado, ya vimos cómo el arrepentimiento funciona, y lo confiesan como su Señor soberano, su Rey, el Supremo, su Amo. Esta justicia o este acto de justificación está separado de cualquier virtud u obra del ser humano. Esto es Dios, es un acto divino. Y por este medio, Dios está capacitado para ser justo y el justificador del que tiene la fe en Jesús, como dice la Escritura. Es un acto divino, donde Dios justifica al ser humano y lo declara justo e inocente. Bien, ahora tenemos un concepto que tiene que ver con expiación. Expiación, y aquí viene el término popular de chivo expiatorio. El chivo expiatorio es aquel a que se le pegan las culpas de otro. Bueno, de ahí el término de chivo expiatorio es bíblico. Viene de la Biblia, de un acto que se hacía en el templo en el Antiguo Testamento, donde a un chivo se le pasaban todos los pecados del pueblo de Israel el día del perdón o el Yom Kippur. Bueno, en términos de la expiación, nosotros tuvimos un cordero que se imputó nuestros pecados en la cruz. O sea, le fueron cargados los pecados de su iglesia en la cruz. Y murió pagando el precio, recibiendo el castigo de cada uno de los pecados que hemos cometido, los que formamos parte del cuerpo de Cristo. A esto le llamamos en teología la obediencia pasiva en su muerte sustitutiva. Cuando Él muere, le es imputado nuestro pecado. Como el chivo expiatorio, igual. El cordero expía, o sea, recibe nuestro pecado, lo toma como suyo y recibe el castigo, la descarga de la ira de Dios sobre ese pecado de su iglesia. A eso le llamamos la imputación del pecado. Jesús se imputa el pecado del ser humano. Pero por otra parte, Él vivió una vida santa. Él vivió una vida sin pecado. Y esa santidad de ser humano es imputada a su iglesia también. Porque su iglesia no está del todo libre de pecado. Seguimos pecando. Pero si nosotros no tenemos la imputación de la santidad de Cristo, no podemos presentarnos delante de nuestro Padre Celestial, que no admite pecado delante de Él. Entonces nosotros requerimos de ser perfectamente santos y sabemos que no somos perfectamente santos, y es por ello que Cristo nos imputa su santidad, nos revestimos de Cristo y nos podemos presentar delante del Padre, porque ahora el Padre no nos ve a nosotros, ve a Cristo en nosotros. Esa es la segunda imputación. En la primera, Cristo se imputó nuestro pecado, a cambio, Él nos imputó su santidad. Y es así como somos plenamente justificados. Ahora bien, en términos de santidad, los que venimos de extracción católica tenemos un concepto distinto al concepto bíblico de santidad. La palabra santo o santidad quiere decir apartado. Quiere decir separado. Entonces nosotros desde las Escrituras vemos que hay dos tipos de santificación. Cada creyente, cada uno, es santificado o apartado para Dios por el proceso de justificación que acabamos de ver, por el logro de Cristo en la cruz. Y entonces, como es separado para Dios, pasado de tiniebla a luz, pasado de muerte a vida, cambiado de posición, antes estaba posicionado para perdición y castigo eterno, ahora está posicionado para salvación y vida eterna. Es declarado, por tanto, santo. Entonces, desde el concepto bíblico, todos los que creemos en Jesucristo como Señor y Él es Señor de nuestras vidas, somos santos. O sea, hemos sido separados para Él. Esta santificación es como una suerte de cambio de posición. Por eso se le llama la santificación posicional. Que una cosa es ser santo y andar libre de pecado, otra cosa es cambio de posición. O sea, recordemos que el término es apartado. Santo y apartado son iguales. Entonces, hemos sido apartados para Dios. Esa es la santificación posicional. Nos pasó de una posición a otra posición. La otra santificación
que son dos tipos de santificación, le llamamos la santificación progresiva. A partir de que el ser humano es santificado posicionalmente, el Espíritu Santo viene a habitar en su vida. Y el Espíritu Santo vive la vida con el creyente. Y lo va llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria hasta hacerse en forma o conformarse a la imagen de Jesucristo. Esto es, lo va haciendo obedecer cada vez más la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo lo va llevando en una suerte de sociedad de vida hacia adelante, progresivamente. Poco a poco se va separando más del pecado. Peca menos y menos impactante para el prójimo. La persona va creciendo en su ánimo de agradar más a Dios y crece también en su actitud de detestar y odiar su pecado. Esa progresividad en su santificación nos hace que la obra que el Señor hace en nosotros la va a terminar exitosamente. Porque es la obra de su Santo Espíritu. Y eso lo que Él busca es que a partir de su Santo Espíritu llevemos una progresividad hasta llegar a parecernos lo más posible a nuestro Señor Jesucristo. Hay un concepto moderno que nosotros queremos aclarar siempre en nuestras declaraciones doctrinales, de que dice que uno puede ser salvo, pero no necesariamente tener a Cristo como Señor, y como Cristo murió por todos nuestros pecados, ahora podemos pecar si nos da la gana, que vamos a ser salvos siempre. A eso se le llaman cristianos carnales. Eso es una contradicción en sí misma. Eso no tiene el menor sentido. No hay tal cosa como cristiano carnal. Un cristiano que fue cambiado de posición de muerte a vida o de oscuridad a vida, de oscuridad a luz o de muerte a vida, perdón, y que ahora tiene al Espíritu Santo que lo lleva santificándose progresivamente, no va a seguir pecando como si no le importara. Eso no es cierto. Jesús es un Salvador que es Señor. No puede ser Salvador sin ser Señor. Porque de hecho, la profesión de fe de la cual nos habla nuestra Biblia, en el capítulo 10 de la carta de Romanos, dice que el que confiesa con su boca que Jesús es Señor. O sea, que Jesús es Señor de su vida, es su amo. Por lo tanto, la voluntad del Señor es la que se hace y no la nuestra. Después de ser regenerado el ser humano, no hay como niveles de santidad de que aquel es más santo que el otro o aquel es capaz o no capaz, y entonces yo acumulo obras meritorias por mí mismo sin que el Espíritu Santo tenga una influencia o el Espíritu de poder tenga una influencia sobre nosotros. Sabemos que todos nosotros en nuestra vida diaria, tenemos un conflicto con nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa, pero precisamente la nueva naturaleza en Cristo nos hace que luchemos y tengamos éxito. Porque el Señor dichosamente nos dejó a su Espíritu. Sin Él no tendríamos éxito. Con Él, que es el Espíritu de poder, que vive en nosotros, que habita en nosotros, que mora en nosotros, tenemos el éxito garantizado. Por eso tenemos una lucha constante mientras estamos aquí en la tierra. Hasta tanto no partamos nosotros o venga Cristo en su segunda venida, la lucha va a seguir. Pero recordamos en otras lecciones unos elementos que hablamos con la caída allá en el Génesis 3, de unos conceptos que manejaba Agustín de Hipona. Decíamos que allá en el Edén, el hombre tenía capacidad de pecar y capacidad de no pecar. Pero en la caída se le quitó la capacidad de no pecar y ahora no puede no pecar, no puede evitarlo. Ahora, en la redención, una vez que nosotros nos cambiaron de las tinieblas a la luz o nos hicieron santos en términos de la santidad posicional, y ahora estamos progresivamente separándonos del pecado y agradando más a Cristo, todavía tenemos capacidad de pecar, o sea, podemos pecar, pero ahora podemos no pecar también. Se nos regresa la capacidad de no pecar que perdimos en la caída. Ahora podemos no pecar, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando estemos ya glorificados en nuestra fase final, después de que partimos al Señor o Él regresó en su segunda venida, se nos va a remover la capacidad de pecar,
y si nos da la imposibilidad de pecar, el non posse pecare. Y ahora, ¿cómo terminamos? Terminamos muy parecidos a nuestros primeros padres, solo que sin la capacidad de pecar. Por eso Dios nos da la seguridad que vamos a estar eternamente con Él. Mientras estemos aquí en la tierra, el pecado existe. Y estamos enfrentándonos al pecado todos los días. Y por eso se habla de la lucha y por eso se habla de la victoria. La victoria la obtenemos debido a que el Espíritu Santo habita en nosotros y por lo tanto estamos seguros. Nosotros somos guardados por el poder de Dios, somos preservados en Él, estamos seguros en Cristo para siempre y la seguridad no depende de nosotros, sino en quien nos salvó. Entonces regocijémonos de que estamos seguros de que vamos a ser salvos y tenemos vida eterna. Porque la palabra de Dios así nos lo dice, Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero esta libertad cristiana no debe tomarse como ocasión de pecar. Le debemos tanto a nuestro Señor que lo que menos debemos y podemos hacer es insultarlo con nuestro pecado y convertirnos en unos carnales que andan deseando pecar porque es placentero. Es al revés. Vivimos una vida deseando agradar a Jesucristo, deseando vivir para Él y deseando glorificarle a Él. Bien, mis queridos hermanos y amigos, hasta aquí la lección del día de hoy. La siguiente lección es la doctrina de la santidad. Vamos a ver con más detalle este tema de la santidad posicional y la santidad progresiva. A todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros en este día y que Dios los bendiga.